Laudetur Jesus Christus, alabado sea Jesucristo. Un cordial saludo, estimados amigos de Radio Vaticana y Vatican News, de la redacción en lengua española, iniciando esta transmisión extraordinaria de la audiencia del Santo Padre Francisco a los miembros del cuerpo diplomático acreditado ante la Santa Sede en ocasión de los saludos de Año Nuevo. Este jueves 9 de enero de 2025 en la Sala de las Bendiciones, en el Aula de las Bendiciones de la Ciudad del Vaticano. Agradecemos a quienes nos acompañan a través de la radio, la televisión e internet por medio de nuestro portal vaticannews.va, nuestro Facebook Live y nuestro canal de YouTube Vatican News Es. Asimismo, agradecemos a los medios de comunicación que nos sintonizan en estos momentos y retransmiten la señal. El Sembrador Nueva Evangelización, Radio y Televisión, EWTN, Radio y Televisión, Setelmón, Televisión de España, Radio Televisión Diocesana de Toledo en España, Radio Vicentina en Chile, Radio Católica en Cuenca en Ecuador, Radio La Voz de María en Guayaquil, Ecuador, Radio Magna en Chubut, Argentina, Radio María en El Salvador, Radio María en Costa Rica, Radio Paz de Miami, Radio Vida en Abundancia en Washington, Catholic Faith Network en Nueva York. Y a nuestros amigos del Consejo Episcopal Latinoamericano y Caribeño, el CELAM, que se conectan con nosotros a través de Facebook. El Papa Francisco ya ha ingresado en el Aula de las Bendiciones para este encuentro tradicional que sostiene al comienzo de cada año con los miembros del cuerpo diplomático acreditado ante la Santa Sede, en ocasión del intercambio de los saludos de Año Nuevo. Esta audiencia inicia con el saludo del decano del cuerpo diplomático, el embajador de Chipre ante la Santa Sede, George Pulid. Padre Santo, Santo Padre, estoy profundamente honrado y emocionado de presentarle en calidad de decano del cuerpo diplomático nuestros mejores deseos de buena salud y de una fructífera continuación de su misión apostólica. Me gustaría expresar la alegría de vivir juntos este habitual momento de encuentro que llena nuestros corazones de esperanza y muestra al mundo simbólicamente a los representantes de los estados reunidos en torno al Santo Padre. Santidad, aún conservamos en la memoria la magnífica visión de la apertura de la Puerta Santa en la Basílica de San Pedro el 24 de diciembre pasado, que inauguró el 27º Jubileo Ordinario, dedicado por usted con una visión profética de las necesidades de nuestro tiempo a la esperanza. El encuentro de hoy se enriquece con el espíritu de este jubileo. En estos días, en varias ocasiones he reflexionado sobre la extraordinaria fuerza religiosa y humana del mensaje que usted quiso enviar al mundo entero. Permítame, santidad, un recuerdo personal. Cuando era niño escuchaba los relatos sobre el mito de la caja de Pandora con Elpis, la mítica personificación de la esperanza, último recurso de la humanidad, que daba valor a las personas para enfrentar los males que devastaban al mundo. Hoy usted, santidad, no propone un mito consolador, sino que nos habla de una esperanza que no defrauda. Gracias a usted, Santo Padre, he meditado sobre el profundo y poderoso sentimiento que genera la esperanza en cada ser humano, capaz de generar esperanza, incluso cuando todo a nuestro alrededor parece falso, perdido o muerto. Me vinieron a la mente las imágenes de las devastaciones causadas por la guerra, por eventos climáticos extremos, por la soledad humana. ¡Qué tristeza! ¡Cuánta pena!
Y sin embargo, casi en un sueño, en esa profunda oscuridad, imaginé una pequeña llama encendida. Frente a las imágenes de una tierra inerme y destruida, ante mis ojos pasó la figura de una semilla que comenzaba a germinar. En cuerpos quebrados por las dificultades de la vida, vi corazones que comenzaban a latir nuevamente. Así comprendí la grandeza de su elección, santidad. Todos tenemos sed de esperanza. Todos tenemos sed de esperanza, y creció en mí el deseo de luchar por un futuro de paz mediante el diálogo y la solidaridad. La esperanza es disruptiva, imparable en quienes tienen fe y confianza en el prójimo. Une a las generaciones, fortalece las comunidades. Como siempre, Santo Padre, usted ha captado las necesidades de nuestro tiempo y con sencillez nos ha ofrecido las herramientas para construir juntos el porvenir. Tener esperanza, confiar en la esperanza, sembrar las semillas de la esperanza. Esta es la tarea que nos ha querido encomendar en este año santo. Santo Padre, en la bula de convocatoria del jubileo Spes non confundit, usted subrayó la importancia de llevar signos tangibles de amor y comprensión a las personas que más sufren los desequilibrios del sistema social actual. Solo convirtiéndonos en peregrinos de esperanza hacia los enfermos y los pobres, los presos y los migrantes, los ancianos y los jóvenes, podemos reactivar ese círculo positivo que a través del consuelo y del reconocimiento de las angustias ajenas permite a los más frágiles ser parte integrante de la familia humana. Permítame, Santo Padre, recordar sus palabras en el mensaje Urbi et Orbi del día de Navidad. La puerta está abierta, la puerta está abierta de par en par. No es necesario llamar a la puerta, está abierta. ¿Cuántas veces nos hemos quedado bloqueados e indiferentes por orgullo o por miedo y no hemos aprovechado la ocasión de reconciliarnos entrando por la puerta? Demasiadas veces, atrapados por el frenesí de nuestras vidas, no hemos entrado y hemos dejado que los malentendidos se convirtieran en conflictos y que las puertas abiertas se entrecerraran o cerraran. Su mensaje toca directamente nuestro papel como diplomáticos. Debemos saber aprovechar cada oportunidad de apertura, incluso las más pequeñas. Sin duda se requiere constancia, compromiso, y como usted ha recordado, Santo Padre, durante su viaje a Bélgica y Luxemburgo, también se necesita paciencia. En el camino hacia la construcción de una Europa unida y pacificada, ¿cuánta paciencia ha sido necesaria para restablecer relaciones y reconstruir la confianza entre las naciones? ¿Cuánto tiempo se debe dedicar a la acogida de migrantes, a la construcción de sociedades multiculturales y multireligiosas? Esperanza y paciencia deben ser las coordenadas de todo buen diplomático para que los conflictos finalmente se resuelvan. En su viaje a Indonesia, usted se reunió con el gran imán Nazaruddin Uman en la mezquita Istiklal. Permítame citar sus palabras en esa ocasión. Todos juntos, cada uno cultivando su propia espiritualidad y practicando su propia religión, podemos caminar en la búsqueda de Dios y contribuir a construir sociedades abiertas,
basadas en el respeto mutuo y en el amor recíproco. Pocos saben que la gran mezquita y la catedral de Santa María de la Asunción en Yakarta están construidas una frente a la otra y están conectadas por un túnel que todos pueden recorrer. ¿Qué mejor símbolo de convivencia y respeto mutuo? La diplomacia debe tener el valor de ser creativa para fortalecer la unidad en la diversidad. En Timor Oriental, Papúa Nueva Guinea y Singapur, usted, Santo Padre, enfatizó la necesidad de una redistribución justa y equitativa de los recursos. Allí donde se mitigan los desequilibrios del mercado y del beneficio, la sociedad prospera y crece la armonía entre las diversas comunidades étnicas, culturales y religiosas en el marco del bien común. Usted, Santidad, ha llamado varias veces a la comunidad internacional a estar junto a los países en dificultad para que sean sociedades más justas, libres y abiertas. Entre las diversas soluciones propuestas se encuentra también la cancelación de la deuda económica que los países más pobres han contraído, a menudo forzosamente, con los países más ricos. No como limosna o piedad, sino como una reparación ética y moral, proponiendo de hecho un enfoque cultural diferente. Usted, Santo Padre, ha reconocido la existencia de una deuda ecológica de los países industrializados hacia el sur global, que debe pagar doblemente por la explotación de la que es víctima. Santo Padre, permítame humildemente hacer mío su llamado realizado con ocasión de la apertura de la Puerta Santa en la cárcel de Revivia el pasado 26 de diciembre. Abramos de par en par las puertas del corazón. Cada uno sabe cómo hacerlo. Cada uno sabe dónde está la puerta cerrada o entreabierta. Cada uno lo sabe. La revolución comienza en cada uno de nosotros. Primero en nuestro interior. Debemos aprender a amarnos y a amar. Como usted afirma en su encíclica Dilexit Nos, existe una fuerte y apremiante necesidad de que el mundo, entre guerras y desequilibrios, recupere lo más importante, el corazón. Santo Padre, finalmente le ruego aceptar nuestros más fervientes deseos de un feliz año nuevo y buena salud. Quisiera expresarle mi agradecimiento en nombre de la familia diplomática que represento como decano por su incansable labor, fuente de esperanza para tantos pueblos, tantas mujeres y tantos hombres. Gracias. El decano del Cuerpo Diplomático acreditado ante la Santa Sede y embajador de Chipre ante la Santa Sede, Georges Poulides, ha dirigido un discurso al Santo Padre al comienzo de esta audiencia tradicional al inicio de cada año en ocasión del intercambio de los saludos de Año Nuevo. Y a continuación escucharemos el discurso del Santo Padre a los miembros del Cuerpo Diplomático acreditado ante la Santa Sede, uno de los discursos más importantes que el pontífice pronuncia cada año. Eccellenze, signore, signori. Excelencias, señoras y señores, nos reunimos esta mañana para un momento de encuentro que, más allá de su carácter institucional, quiere ser sobre todo familiar.
Un momento en el que la familia de los pueblos se congrega simbólicamente a través de vuestra presencia para intercambiar una felicitación fraterna, dejando atrás los conflictos que dividen y redescubriendo más bien lo que une. Reunirnos al inicio de este año, que para la Iglesia Católica posee una relevancia particular, tiene un especial valor simbólico, porque el sentido mismo del jubileo es el de hacer una pausa en el frenesí que caracteriza cada vez más la vida cotidiana, para reponer fuerzas y nutrirse de lo que es realmente esencial, redescubrirnos hijos de Dios y en Él hermanos, perdonar las ofensas, sostener a los débiles y a los pobres, dejar descansar la tierra, practicar la justicia y renovar la esperanza. A ello están llamados todos los que sirven al bien común y ejercitan esa alta forma de caridad, tal vez la forma más alta de caridad, que es la política. Como aún sufro un resfrío, he pedido a Monseñor Champanelli que continúe leyendo esto. Gracias. Con este espíritu los recibo, agradeciendo ante todo a su excelencia el embajador Georges Poulit, decano del cuerpo diplomático, por las palabras con las que se ha hecho intérprete de sus sentimientos comunes. A todos ustedes les doy una calurosa bienvenida, agradecido por el afecto y la estima que sus pueblos y sus gobiernos tienen por la sede apostólica y que ustedes representan. Testimonio de ello son las visitas de más de 30 jefes de Estado, de Gobierno, que tuve la alegría de recibir en el Vaticano durante el 2024, como también la firma del segundo protocolo adicional al acuerdo entre la Santa Sede y Burkina Faso sobre el estatuto jurídico de la Iglesia Católica en Burkina Faso y del acuerdo entre la Santa Sede y la República Checa sobre algunas cuestiones jurídicas, firmados en el curso del año pasado. Además, el pasado mes de octubre se renovó por un cuatrienio el acuerdo provisional entre la Santa Sede y la República Popular China sobre el nombramiento de obispos, signo de la voluntad de proseguir un diálogo respetuoso y constructivo en vista del bien de la Iglesia Católica en ese país y de todo el pueblo chino. Por mi parte, he querido corresponder a ese afecto con los viajes apostólicos realizados recientemente, que me han llevado a visitar tierras lejanas como Indonesia, Papúa Nueva Guinea, Timor Oriental y Singapur, otras más cercanas como Bélgica y Luxemburgo, y por último, Córcega. Si bien se trata de realidades evidentemente muy diferentes entre ellas, cada viaje es para mí la ocasión de poder encontrarme y dialogar con pueblos, culturas y experiencias religiosas diferentes, y de llevar una palabra de ánimo y consuelo, especialmente a las personas más vulnerables. A esos viajes se suman las 3 visitas que hice en Italia, a Verona, Venecia y Trieste. Precisamente a las autoridades italianas, nacionales y locales, deseo expresar de manera especial, al comienzo de este año jubilar, mi gratitud por el esfuerzo que han realizado para preparar Roma al jubileo. El trabajo incesante de estos meses, que han supuesto no pocas molestias, es ahora recompensado con la mejora de algunos servicios y espacios públicos, de manera que todos, ciudadanos, peregrinos y turistas, puedan disfrutar aún más de las bellezas de la ciudad eterna.
A los romanos, conocidos por su hospitalidad, dirijo un recuerdo particular, agradeciéndoles la paciencia que han tenido en los últimos meses y la que tendrán al acoger a los numerosos visitantes que vendrán. Asimismo, deseo dirigir un sentido agradecimiento a todas las fuerzas del orden, a la protección civil, a las autoridades sanitarias y a los voluntarios que se prodigan cotidianamente para garantizar la seguridad y un sereno desarrollo del jubileo. Queridos embajadores, en las palabras del profeta Isaías, que el Señor Jesús hace propias en la sinagoga de Nazaret, al comienzo de su vida pública, según el relato que nos ha transmitido el evangelista Lucas, encontramos compendiado no solo el misterio de la Navidad que acabamos de celebrar, sino también el del jubileo que estamos viviendo. Cristo ha venido a llevar la buena noticia a los pobres, a vendar los corazones heridos, a proclamar la liberación a los cautivos y la libertad a los prisioneros, a proclamar un año de gracia del Señor. Lamentablemente, empezamos este año mientras el mundo se encuentra azotado por numerosos conflictos, pequeños y grandes, más o menos conocidos, y también por la persistencia de execrables actos de terror, como los ocurridos recientemente en Magdeburgo, Alemania, o en Nueva Orleans, Estados Unidos. Vemos asimismo que en numerosos países hay contextos sociales y políticos cada vez más exacerbados por contraposiciones crecientes. Estamos frente a sociedades cada vez más polarizadas, en las que se alberga un sentimiento general de miedo y desconfianza hacia el prójimo y hacia el futuro. Esto se ve agravado por la creación y difusión continua de fake news, que no solo distorsionan la realidad de los hechos, sino que terminan por distorsionar las conciencias, suscitando falsas percepciones de la realidad y generando un clima de sospecha que fomenta el odio, perjudica la seguridad de las personas y compromete la convivencia civil y la estabilidad de naciones enteras. Trágicas ejemplificaciones de ello son los atentados sufridos por el presidente del gobierno de la República Eslovaca y del presidente electo de los Estados Unidos de América. Ese clima de inseguridad impulsa a erigir nuevas barreras y a trazar nuevas fronteras, mientras otros, como el que desde hace más de 50 años divide la isla de Chipre y el que hace más de 70 divide en dos la península coreana, permanecen firmemente en pie, separando familias y seccionando casas y ciudades. Los confines modernos pretenden ser líneas de demarcación identitarias, donde las diversidades son motivo de sospecha, desconfianza y miedo. Lo que proceda de allí no es confiable porque no es conocido, no es familiar, no pertenece a la aldea. Por consiguiente, se crean nuevas barreras para la autopreservación, de manera que deja de existir el mundo y existe únicamente mi mundo, hasta el punto de que muchos dejan de ser considerados seres humanos con una dignidad inalienable y pasan a ser solo ellos. Paradójicamente, el término confín indica no un lugar que separa, sino que une, que está contiguo con otro punto o lugar, confinis, donde se puede encontrar al otro, conocerlo y dialogar con él. Mi deseo para este nuevo año es que el jubileo pueda representar para todos, cristianos y no cristianos, una ocasión para repensar también las relaciones que nos unen como seres humanos y comunidades políticas, para superar la lógica del enfrentamiento y abrazar en cambio la lógica del encuentro, para que el tiempo que nos aguarda no nos halle como vagabundos desesperados, sino auténticos peregrinos de esperanza, es decir, personas y comunidades en camino, comprometidas en la construcción de un futuro de paz. Por otra parte, frente a la amenaza cada vez mayor de una guerra mundial, la vocación de la diplomacia es fomentar el diálogo con todos,
incluidos los interlocutores que se consideran más incómodos o que no se estiman legítimos para negociar. Este es el único camino para romper las cadenas de odio y venganza que aprisionan y para desactivar los artilugios del egoísmo, del orgullo y de la soberbia humana, que son la razón de toda voluntad beligerante que destruye. Excelencias, señoras y señores, a la luz de estas breves consideraciones, quisiera trazar con ustedes esta mañana, a partir de la palabra del profeta Isaías, algunos rasgos de una diplomacia de la esperanza, de la que todos estamos llamados a hacernos heraldos, para que las densas nubes de la guerra puedan ser barridas por un renovado viento de paz. De manera más general, quisiera destacar algunas responsabilidades que todo líder político debería tener presente en el desempeño de las propias responsabilidades, que deberían orientarse a la edificación del bien común y al desarrollo integral de la persona. Llevar la buena noticia a los pobres. En cada época y en cada lugar, el hombre ha sido siempre atraído por la idea de poder ser autosuficiente, de poder bastarse a sí mismo y ser artífice de su propio destino. Cada vez que se deja dominar por tal presunción, se ve obligado por acontecimientos y circunstancias exteriores a descubrir que es débil e impotente, pobre y necesitado, afligido por catástrofes espirituales y materiales. En otras palabras, descubre que es pobre y que necesita a alguien que lo rescate de su propia miseria. Las miserias de nuestro tiempo son numerosas. Nunca, como en esta época, la humanidad ha experimentado el progreso, el desarrollo y la riqueza, y quizá nunca como hoy se ha encontrado sola y perdida, prefiriendo con frecuencia tener animales domésticos en vez de hijos. Es urgente una buena noticia, una noticia que en la perspectiva cristiana Dios nos ofrece en la noche de Navidad. No obstante, todos, incluso quienes no son cristianos, pueden hacerse portadores de un anuncio de esperanza y de verdad. Por otro lado, el ser humano está dotado de una innata sed de verdad. Esta búsqueda es una dimensión fundamental de la condición humana, en cuanto toda persona lleva dentro de sí una nostalgia de la verdad objetiva y un deseo inextinguible de conocimiento. Siempre ha sido así, pero en nuestro tiempo la negación de verdades evidentes parece tomar la delantera. Algunos desconfían de las argumentaciones racionales, consideradas instrumentos en las manos de algún poder oculto, mientras que otros creen poseer de manera unívoca la verdad que se han autoconstruido, eximiéndose así del debate y del diálogo con quienes piensan diferente. Unos y otros tienen la tendencia a crear su propia verdad, ignorando la objetividad de lo verdadero. Estas tendencias pueden ser incrementadas por los medios modernos de comunicación y la inteligencia artificial, usados abusivamente como medios de manipulación de la conciencia con fines económicos, políticos e ideológicos. El moderno progreso científico, especialmente en el ámbito informático y de las comunicaciones, lleva consigo indudables beneficios para la humanidad. Nos permite simplificar muchos aspectos de la vida cotidiana, permanecer en contacto con nuestros seres queridos, aun cuando están lejos físicamente, estar informados y aumentar nuestros conocimientos. Sin embargo, no se pueden omitir sus límites y sus peligros, porque a menudo contribuyen a la polarización, a restringir las perspectivas mentales, a la simplificación de la realidad, al riesgo de abusos, a la ansiedad y, paradójicamente, al aislamiento, en particular por el uso de las redes sociales y los juegos online. El auge de la inteligencia artificial amplifica las preocupaciones relacionadas con los derechos de propiedad intelectual,
la seguridad del trabajo para millones de personas, el respeto de la privacidad y la protección del ambiente de residuos electrónicos. Casi ningún rincón del mundo ha quedado inalterado a causa de la gran transformación cultural que determinan los imparables progresos de la tecnología, y es cada vez más evidente una consonancia con los intereses comerciales que genera una cultura radicada en el consumismo. Este desequilibrio amenaza con trastocar el orden de los valores inherentes a la creación de relaciones, a la educación y a la transmisión de costumbres sociales, mientras los padres, los familiares más cercanos y los educadores deben ser los principales canales de transmisión de la cultura, en beneficio de los cuales los gobiernos deberían limitarse a un rol de apoyo a sus responsabilidades formativas. En esta óptica se sitúa también la educación como alfabetización mediática, dirigida a ofrecer instrumentos esenciales para promover las capacidades de pensamiento crítico, para ofrecer a los jóvenes los medios necesarios para el crecimiento personal y la participación activa en el futuro de sus sociedades. Una diplomacia de la esperanza es, antes que nada, una diplomacia de la verdad. Allí donde falta el vínculo entre realidad, verdad y conocimiento, la humanidad deja de ser capaz de hablarse y de comprenderse, ya que le faltan los fundamentos de un lenguaje común, anclado en la realidad de las cosas y por tanto comprensible universalmente. El objetivo del lenguaje es la comunicación, que solo tiene éxito si las palabras son precisas y el significado de los términos es generalmente aceptado. El relato bíblico de la Torre de Babel muestra lo que sucede cuando uno habla solo con su lengua. Comunicación, diálogo y compromiso por el bien común requieren buena fe y la adhesión a un lenguaje común. Esto es particularmente importante en el ámbito diplomático, especialmente en los contextos multilaterales. El impacto y el éxito de cada palabra, de las declaraciones, resoluciones y en general de los textos negociados depende de esta condición. Es un dato de hecho que el multilateralismo es fuerte y eficaz solo cuando se concentra en las cuestiones tratadas y utiliza un lenguaje sencillo, claro y concordado. Por tanto, resulta particularmente preocupante el intento de instrumentalizar los documentos multilaterales, cambiando el significado de los términos o reinterpretando unilateralmente el contenido de los tratados sobre los derechos humanos para llevar adelante ideologías que dividen, que pisotean los valores y la fe de los pueblos. Se trata, en efecto, de una verdadera colonización ideológica que, según programas planificados en un escritorio, intenta erradicar las tradiciones, la historia y los vínculos religiosos de los pueblos. Se trata de una mentalidad que, presumiendo de haber superado aquellas que considera las páginas oscuras de la historia, deja espacio a la cultura de la cancelación, la cancel culture, no tolera diferencias y se concentra en los derechos de los individuos, descuidando los deberes con respecto a los demás, en particular de los más débiles y frágiles. En este contexto es inaceptable, por ejemplo, hablar de un presunto derecho al aborto, que contradice los derechos humanos, en particular el derecho a la vida. Toda la vida debe protegerse en cada momento, desde su concepción hasta la muerte natural, porque ningún niño es un error o es culpable por existir, así como ningún anciano o enfermo puede ser privado de esperanza o ser descartado. Dicho enfoque tiene graves consecuencias, especialmente en el ámbito de diversos organismos multilaterales. Pienso de manera particular en la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa, de la cual la Santa Sede es miembro fundador, habiendo tomado parte activa en las negociaciones que hace medio siglo condujeron a la Declaración de Helsinki de 1975.
Es más urgente que nunca recuperar el espíritu de Helsinki, con el que los estados enfrentados y considerados enemigos lograron crear un espacio de encuentro y no abandonaron el diálogo como instrumento para resolver los conflictos. Por el contrario, las instituciones multilaterales, surgidas en su mayor parte al finalizar la Segunda Guerra Mundial, hace 80 años, ya no parecen ser capaces de garantizar la paz y la estabilidad, la lucha contra el hambre y el desarrollo para los cuales habían sido creadas, ni de responder de manera verdaderamente eficaz a los nuevos desafíos del siglo XXI, como las cuestiones ambientales, de salud pública, culturales y sociales, además de los retos impuestos por la inteligencia artificial. Muchas de ellas necesitan ser reformadas, teniendo presente que cualquier reforma debe basarse en principios de subsidiariedad, solidaridad y en el respeto de una soberanía paritaria de los Estados. Mientras duele constatar que existe el riesgo de una monadología y de la fragmentación en like-minded clubs que solo dejan entrar a quienes piensan del mismo modo. A pesar de todo, no han faltado ni faltan signos alentadores, allí donde existe la buena voluntad de encontrarse. Pienso en el Tratado de Paz y Amistad entre Argentina y Chile, firmado en la Ciudad del Vaticano el 29 de noviembre de 1974, que con la mediación de la Santa Sede y la buena voluntad de las partes, puso fin a la disputa del Canal de Beagle, demostrando que la paz y la amistad son posibles cuando dos miembros de la comunidad internacional renuncian al uso de la fuerza y se comprometen solemnemente a respetar todas las reglas del derecho internacional y a promover la cooperación bilateral. Más recientemente, pienso en los signos positivos de una reanudación de las negociaciones para volver a la plataforma del acuerdo sobre el programa nuclear iraní, con el objetivo de garantizar un mundo más seguro para todos. Vendar los corazones heridos. Una diplomacia de la esperanza es también una diplomacia del perdón, capaz, en una época llena de conflictos abiertos y latentes, de recomponer las relaciones laceradas por el odio y la violencia, y así vendar los corazones heridos de todas esas víctimas. Mi deseo para este 2025 es que toda la comunidad internacional se esfuerce ante todo para poner fin a la guerra que desde hace casi 3 años baña de sangre la martirizada Ucrania y que ha causado un enorme número de víctimas, incluidos muchos civiles. Algunos signos alentadores se vislumbran en el horizonte, pero se necesita todavía mucho trabajo para poner en pie las condiciones de una paz justa y duradera y para sanar las heridas infligidas por la agresión. Del mismo modo, renuevo mi llamamiento a un alto al fuego y a la liberación de los rehenes israelíes en Gaza, donde hay una situación humanitaria gravísima e innoble. Y pido que la población palestina reciba todas las ayudas necesarias. Mi deseo es que israelíes y palestinos puedan reconstruir los puentes de diálogo y de confianza recíproca a partir de los más pequeños, para que las generaciones venideras logren convivir en paz y seguridad en ambos estados. Y Jerusalén sea la ciudad del encuentro, donde convivan en armonía y respeto cristianos, judíos y musulmanes. Precisamente el pasado mes de junio, en los Jardines Vaticanos, hemos recordado todos juntos el 10º aniversario de la invocación a la paz en Tierra Santa, que el 8 de junio de 2014 contó con la presencia del entonces presidente del Estado de Israel, Shimon Peres, y del presidente del Estado de Palestina, Mahmoud Abbas, junto al patriarca Bartolomé I.
Aquel encuentro había puesto de manifiesto que el diálogo es siempre posible y que no podemos rendirnos a la idea de que la enemistad y el odio entre los pueblos deban imponerse. Sin embargo, es necesario destacar que la guerra es alimentada por el continuo proliferar de armas cada vez más sofisticadas y destructivas. Reitero esta mañana el llamado a que con el dinero que se usa en armas y otros gastos militares constituyamos un fondo mundial para acabar de una vez con el hambre y para el desarrollo de los países más pobres, de tal modo que sus habitantes no acudan a soluciones violentas o engañosas, ni necesiten abandonar sus países para buscar una vida más digna. La guerra è sempre un fallimento. La guerra es siempre un fracaso y el involucramiento de los civiles, sobre todo niños, así como la destrucción de las infraestructuras, no son solo una derrota, sino equivale a dejar que entre los dos contendientes el único que logra vencerse al mal. No podemos aceptar de ningún modo que se bombardeen poblaciones civiles o se ataquen infraestructuras vitales para la subsistencia. No podemos aceptar el ver morir de frío a los niños porque se han destruido hospitales y se han dañado la red energética de un país. Toda la comunidad internacional está aparentemente de acuerdo con el respeto al derecho humanitario internacional. Sin embargo, el hecho de que éste no se implemente plena y concretamente nos cuestiona. Si nos olvidamos de lo que está al origen, es decir, los fundamentos de nuestra misma existencia, de la sacralidad de la vida, de los principios que mueven al mundo, ¿cómo podemos pensar que este derecho sea eficaz? Es necesario un redescubrimiento de estos valores y que a su vez se encarnen en preceptos de la conciencia pública, de modo que sea el principio de humanidad el que rija nuestro obrar. Por lo tanto, hago votos para que este año jubilar sea un tiempo propicio en el que la comunidad internacional se esfuerce para que los derechos inviolables del hombre no sean sacrificados ante las exigencias militares. Teniendo en cuenta estas premisas, pido que se continúe trabajando para que el incumplimiento del derecho humanitario internacional ya no sea una opción. Se necesitan ulteriores esfuerzos para que se haga efectivo lo que se discutió durante la 34ª Conferencia Internacional de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja que tuvo lugar el pasado mes de octubre en Ginebra. Se ha celebrado hace poco el 75º aniversario de las Convenciones de Ginebra y sigue siendo indispensable que las normas y los principios sobre los que se fundan sean observados en los excesivos escenarios bélicos que siguen abiertos. Entre estos escenarios pienso en los distintos conflictos que persisten en el continente africano, en modo particular en Sudán, en el Sahel, en el Cuerno de África, en Mozambique, donde hay una gran crisis política en curso, y en las regiones orientales de la República Democrática del Congo, donde la población se ve afectada por graves deficiencias sanitarias y humanitarias, agravadas a veces por la plaga del terrorismo, que provocan pérdidas de vidas humanas y el desplazamiento de millones de personas. A esto se añaden los efectos devastadores de las inundaciones y de la sequía, que empeoran las ya precarias condiciones de varias partes de África. La perspectiva de una diplomacia del perdón no está llamada solo a sanar los conflictos internacionales o regionales. Esta le confiere a cada uno la responsabilidad de hacerse artesano de la paz, para que se puedan edificar sociedades realmente pacíficas, en las que las legítimas diferencias políticas, además de las sociales, culturales, étnicas y religiosas, constituyan una riqueza y no una fuente de odio y división.
Mi pensamiento va en modo particular a Myanmar, donde la población sufre grandemente a causa de los continuos enfrentamientos armados que obligan a la gente a huir de sus casas y a vivir en el miedo. Duele también constatar que permanecen, especialmente en el continente americano, varios contextos políticos de enfrentamiento político y social. Pienso en Haití, donde espero que cuanto antes se puedan dar los pasos necesarios para restablecer el orden democrático y parar la violencia. Pienso además en Venezuela y a la grave crisis política en la que se debate. Esta podrá ser superada solo con la adhesión sincera a los valores de la verdad, de la justicia y de la libertad, a través del respeto de la vida, de la dignidad y de los derechos de cada persona, incluidos los de quienes han sido arrestados a causa de los sucesos de los últimos meses, a través del rechazo de cualquier tipo de violencia y deseablemente a través del comienzo de negociaciones de buena fe y orientadas al bien común del país. Pienso en Bolivia, que está atravesando una preocupante situación política, social y económica. También en Colombia, donde confío que con la ayuda de todos se pueda superar la multiplicidad de los conflictos que lastiman al país desde hace demasiado tiempo. Pienso finalmente en Nicaragua, donde la Santa Sede, que está siempre dispuesta a un diálogo respetuoso y constructivo, sigue con preocupación las medidas adoptadas con respecto a personas e instituciones de la Iglesia y hace votos para que se les garanticen adecuadamente a todos la libertad religiosa y los demás derechos fundamentales. Efectivamente, no hay verdadera paz si no viene garantizada también la libertad religiosa, que implica el respeto a la conciencia de los individuos y a la posibilidad de manifestar públicamente la propia fe y pertenencia a una comunidad. En este sentido, son muy preocupantes las crecientes expresiones de antisemitismo que condeno firmemente y que afectan a un número cada vez mayor de comunidades hebreas en el mundo. No puedo callar ante las numerosas persecuciones contra varias comunidades cristianas, frecuentemente perpetradas por grupos terroristas, especialmente en África y Asia, ni tampoco ante las formas más delicadas, entre comillas, de limitación de la libertad religiosa que se observan a veces incluso en Europa, donde aumentan las normas legales y las prácticas administrativas que limitan o anulan en la práctica los derechos que las constituciones reconocen formalmente a cada creyente y a los grupos religiosos. Al respecto, deseo reiterar que la libertad religiosa constituye una conquista de progreso político y jurídico, ya que cuando se reconoce la libertad religiosa, la dignidad de la persona humana se respeta en su raíz y se refuerzan el etos y las instituciones de los pueblos. Los cristianos pueden y quieren contribuir activamente a la edificación de las sociedades en las que viven. Incluso allí donde no son mayoría en la sociedad, ellos son ciudadanos de pleno derecho, especialmente en aquellas tierras en las que habitan desde tiempos inmemoriales. Me refiero en modo particular a Siria, que después de años de guerra y devastación parece que está recorriendo un camino de estabilización. Espero que la integridad territorial, la unidad del pueblo sirio y las necesarias reformas constitucionales no se vean comprometidas por nadie y que la comunidad internacional ayude a Siria a ser una tierra de convivencia pacífica, donde todos los sirios, incluida su componente cristiana, puedan sentirse plenamente ciudadanos y participar al bien común de esta querida nación. Del mismo modo, pienso en el amado Líbano, deseando que el país, con la ayuda determinante de la componente cristiana, pueda tener la necesaria estabilidad institucional para afrontar la grave situación económica y social,
reconstruir el sur del país golpeado por la guerra e implementar plenamente la Constitución y el Acuerdo de Taif. Que todos los libaneses trabajen para que el rostro del país de los cedros no sea jamás desfigurado por la división, sino resplandezca siempre por el vivir juntos, y que el Líbano permanezca como un país mensaje de coexistencia y de paz. Proclamar la liberación a los cautivos. 2000 años de cristianismo han contribuido a eliminar la esclavitud de todos los ordenamientos jurídicos. A pesar de ello, existen todavía múltiples formas de esclavitud, comenzando por la escasamente reconocida, pero bastante practicada, esclavitud laboral. Demasiadas personas viven esclavas del propio trabajo, que pasa de ser un medio a convertirse en el fin de la propia vida. Y muchas veces estas personas son esclavas de las condiciones laborales inhumanas, en términos de seguridad, horarios de trabajo y salario. Es necesario un esfuerzo para crear condiciones dignas de trabajo, de por sí noble y ennoblecedor, y que este no sea un obstáculo para la realización y el crecimiento de la persona humana. Al mismo tiempo, se debe garantizar que existan efectivas posibilidades de trabajo, especialmente allí donde la grave situación del desempleo favorece el trabajo en negro y, consecuentemente, la criminalidad. Existe además la horrible esclavitud de las toxicomanías o toxicodependencias que afecta especialmente a los jóvenes. Es inaceptable ver cuántas vidas, familias y países se arruinan por esta plaga que parece difundirse cada vez más, también por la aparición de drogas sintéticas a menudo mortales, puestas a disposición de forma amplia por el execrable fenómeno del narcotráfico. Entre las otras esclavitudes de nuestro tiempo, una de las más terribles es aquella practicada por los traficantes de seres humanos. Personas sin escrúpulos que se aprovechan de la necesidad de miles de personas en fuga por la guerra, las carencias, las persecuciones o los efectos del cambio climático en busca de un lugar seguro para vivir. Una diplomacia de la esperanza es una diplomacia de la libertad, que requiere el compromiso común de la comunidad internacional para eliminar este miserable comercio. Al mismo tiempo, es necesario hacerse cargo de las víctimas de estos tráficos, que son los mismos migrantes, forzados a recorrer a pie miles de kilómetros, tanto en América Central como en el desierto del Sahara, o a tener que atravesar el mar Mediterráneo o el Canal de la Mancha en embarcaciones improvisadas y abarrotadas, para solo terminar rechazados o encontrarse en situación ilegal en una tierra extranjera. Olvidamos fácilmente que nos encontramos ante personas que es necesario acoger, proteger, promover e integrar. Con gran consternación percibo que las migraciones están todavía cubiertas por una nube oscura de desconfianza en vez de ser consideradas una fuente de crecimiento. Se considera a las personas en movimiento, en movilidad, solo como un problema que se debe gestionar. Estas personas no pueden ser asimiladas a objetos que se deben colocar, sino que tienen dignidad y recursos por ofrecer a los demás, tienen sus propias historias, necesidades, miedos, aspiraciones, sueños, capacidades, talentos. Solo desde esta perspectiva se podrá avanzar en la lucha contra un fenómeno que exige un aporte conjunto por parte de todos los países, incluso a través de la creación de vías regulares seguras. Sigue siendo crucial afrontar las causas profundas del desplazamiento para que dejar la propia casa y buscar otra sea una elección y no una necesidad de supervivencia. En esa perspectiva me parece fundamental un compromiso común para invertir en el ámbito de la cooperación al desarrollo, de manera que se contribuya a erradicar algunas de las causas que inducen a las personas a emigrar.
proclamar proclamar la libertad a los prisioneros. La diplomacia de la esperanza es, en fin, una diplomacia de justicia, sin la cual no puede haber paz. El año jubilar es un tiempo favorable para practicar la justicia, para condonar las deudas y conmutar las penas de los prisioneros. Pero no hay ninguna deuda que pueda permitirle a nadie, incluido el Estado, exigir la vida de otro. A este respecto, reitero mi llamamiento para que la pena de muerte sea eliminada en todas las naciones, porque ésta no encuentra hoy justificación alguna entre los instrumentos aptos para reparar la justicia. Por otra parte, no podemos olvidar que en cierto sentido todos somos prisioneros, porque todos somos deudores. Lo somos hacia Dios, hacia los demás y también hacia nuestra amada tierra, de la que obtenemos el alimento cotidiano. Como he recordado en el anual mensaje para la Jornada Mundial de la Paz, cada uno de nosotros debe sentirse responsable de algún modo por la devastación a la que está sometida nuestra casa común. Cada vez más la naturaleza parece rebelarse a la acción del hombre mediante manifestaciones extremas de su poder. Son un ejemplo de ello las devastadoras inundaciones en Europa Central y en España, así como los ciclones que han afectado en primavera a Madagascar y poco antes de Navidad al departamento francés de Mayotte y a Mozambique. No podemos permanecer indiferentes a todo esto. No tenemos derecho. Más bien tenemos el deber de realizar el máximo esfuerzo por el cuidado de nuestra casa común y de aquellos que la habitan y la habitarán. En el curso de la COP29 en Bakú se adoptaron decisiones con el fin de garantizar mayores recursos financieros para la acción climática. Deseo que esto permita compartir los recursos en favor de los numerosos países vulnerables a la crisis climática y sobre los cuales pesa la carga de una deuda económica abrumadora. En esta óptica me dirijo a las naciones más ricas para que condonen las deudas de los países que nunca podrían pagarles. No se trata solo de un acto de solidaridad o magnanimidad, sino sobre todo de justicia, cargada también por una nueva forma de iniquidad de la que hoy somos cada vez más conscientes, la deuda ecológica, en particular entre el norte y el sur. También en función de la deuda ecológica es importante identificar modalidades eficaces para convertir la deuda externa de los países pobres en políticas y programas eficaces, creativos y responsables de desarrollo humano integral. La Santa Sede está dispuesta a acompañar este proceso consciente de que no hay fronteras o barreras políticas o sociales detrás de las cuales uno se puede esconder. Antes de concluir, me gustaría expresar en esta sede mi condolencia y mi oración por las víctimas y los que están sufriendo a causa del terremoto que hace 2 días afectó a Tíbet. Queridos embajadores, en la perspectiva cristiana, el jubileo es un tiempo de gracia. Y como quisiera que este 2025 fuera verdaderamente un año de gracia, rico de verdad, de perdón, de libertad, de justicia y de paz. En el corazón de toda persona anida la esperanza como deseo y expectativa del bien, y cada uno de nosotros está llamada a hacerla florecer en torno a sí. Este es mi más cordial deseo para todos ustedes, queridos embajadores, para sus familias, los gobiernos y los pueblos que representan. Que la esperanza florezca en nuestros corazones y nuestro tiempo encuentre la paz que tanto desea. Gracias.
el discurso del Santo Padre a los miembros del cuerpo diplomático acreditado ante la Santa Sede en ocasión de la audiencia para intercambiar los saludos de Año Nuevo ha sido leído por Monseñor Filippo Champanelli de la Secretaría de Estado, también subsecretario del Dicasterio para las Iglesias Orientales, quien ha leído los discursos del Papa en otras ocasiones que él se ha encontrado resfriado. Domino vobiscum. Sin nomen Domini benedictum. Et in nostro in nomine Domini. Benedicat vos omnipotens Deus, Pater, Filii, Spiritus Sancti. Tras recibir la bendición apostólica, recordamos que el discurso del Santo Padre podrá ser consultado en nuestro sitio web vaticannews.va/es y en el sitio web oficial de la Santa Sede, vatican.va, en los diversos idiomas. También les hacemos presente que en estos momentos se está anunciando la invitación a los distintos embajadores de acercarse al Santo Padre para saludarse siguiendo las indicaciones recibidas. Y luego los embajadores sin sus consortes están invitados a dirigirse hacia la Capilla Sixtina para tomarse la foto de grupo. The heads of mission, accompanied by their respective spouses, are kindly invited to proceed to the meeting with the Holy Father and the superiors of the Secretary of State for a personal greeting, following the directions provided by our... Mientras se están reiterando las indicaciones en inglés y en otros idiomas, les hacemos presente que son 184 los estados que mantienen actualmente relaciones diplomáticas plenas con la Santa Sede. A ellos hay que añadir la Unión Europea y la Soberana Orden Militar de Malta. Las misiones diplomáticas acreditadas ante la Santa Sede con sede en Roma son 90, entre ellas las de la Unión Europea y la Soberana Orden Militar de Malta. También tienen sede aquí en Roma las oficinas acreditadas ante la Santa Sede de la Liga de Estados Árabes, la Organización Internacional para las Migraciones y el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados. Una nota informativa que publica hoy la Oficina de Prensa del Vaticano recuerda que el 11 de octubre se firmó el segundo protocolo adicional al acuerdo entre la Santa Sede y Burkina Faso sobre el estatuto jurídico de la Iglesia Católica en Burkina Faso. El 22 de octubre, además, la Santa Sede y la República Popular China acordaron prorrogar por otros 4 años la validez del acuerdo provisional sobre el nombramiento de obispos, celebrado el 22 de septiembre de 2018 y renovado el 22 de octubre de 2020 y el 22 de octubre de 2022. Por último, el 24 de octubre se firmó el acuerdo entre la Santa Sede y la República Checa sobre algunas cuestiones jurídicas. Estos puntos también han sido, algunos de ellos, retomados por el Santo Padre en su discurso a los miembros del cuerpo diplomático acreditado ante la Santa Sede en ocasión de los saludos de Año Nuevo. Una audiencia tradicional que tiene lugar en el Aula de las Bendiciones de la Ciudad del Vaticano. Y de esta manera nosotros vamos llegando al final de la transmisión extraordinaria de la audiencia que el Santo Padre, como decíamos, ha concedido a los miembros del cuerpo diplomático acreditado ante la Santa Sede con ocasión del intercambio de los saludos de Año Nuevo. Del discurso del pontífice resaltamos el llamamiento que ha dirigido a todos los diplomáticos a ser artesanos de la paz y también ha resaltado el contexto especial en el que nos encontramos del jubileo, esperando que sea un tiempo en el que la humanidad pueda poner fin a los numerosos conflictos en curso. El Papa Francisco
apreció que duele constatar que permanecen en el continente americano varios contextos políticos de enfrentamiento político y social. Mencionó el caso de Haití, también se refirió a la situación de Venezuela y la grave crisis política en la que se debate. Pienso en Bolivia, que está atravesando una preocupante situación política, social y económica, dijo el Papa Francisco. También en Colombia, donde confío que con la ayuda de todos se pueda superar la multiplicidad de los conflictos que lastiman al país desde hace demasiado tiempo. Y el Papa también mencionó a Nicaragua, donde la Santa Sede, que está siempre dispuesta a un diálogo respetuoso y constructivo, sigue con preocupación las medidas adoptadas con respecto a personas e instituciones de la Iglesia y hace votos para que a todos se les garanticen adecuadamente la libertad religiosa y los demás derechos fundamentales. Gracias a todos por habernos acompañado en esta transmisión en directo. Gracias a los medios de comunicación que han retransmitido nuestra señal. Y les recordamos, como indicábamos anteriormente, que podrán consultar el discurso del Santo Padre en nuestro idioma en el portal de la Santa Sede, vatican.va, y en nuestro sitio en internet, vaticannews.va/es. El pontífice está saludando ahora a los embajadores y sus respectivos consortes. Laudetur Jesus Christus, alabado sea Jesucristo.